Attention, we have a problem. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial. Es un programa especial, no es parte de un podcast, no es parte de nuestras transmisiones normales, Moni, de los martes. Vamos a hacer un programa especial y como ven tenemos un invitado el día de hoy. Obviamente somos sus coanfitriones, Mónica Franco, mi esposa. Ya la conocen, los que no, se las presento. Hola a todos, muchas gracias, Chris. Gracias a ti por estar acá. Pues bienvenidos al especial de Halloween. Hoy tenemos un gran invitado tenemos el honor de tener aquí en Chris. Tenemos nada más y nada menos que a Raúl Jaramillo, que es el director de capítulos de Fe Razonable para Latinoamérica. Gran amigo, Raúl y yo nos conocemos. A ver, Raúl, no me dejes mentir. Por ahí del 2012 o 2013 fue cuando empezamos tú y yo por ahí a hacer también apologética en español. Y desde entonces, pues no hemos parado. Hemos tenido nuestros periodos de que cada quien ha hecho lo suyo y obviamente tú tienes un nicho muy especial y muy importante con el ministerio del doctor William Lane Craig. Pero ¿qué más nos puedes decir acerca de tu interés aquí en la apologética? Y bueno, ahorita en un momentito entramos a materia del tema. Claro, no, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y gracias por la invitación de poder compartir con amigos y con tu audiencia. La verdad que es un tema fascinante. En efecto, Chris, alrededor del 2012 es cuando empezamos ahí a trabajar, ahí en los rudimentarios grupos de Facebook, para traducir material, producir temas de videos de apologética, traducciones, preguntas y respuestas. Fueron buenos tiempos en su momento, la verdad los recuerdo con mucho cariño porque pues en algún punto fue lo que teníamos de apologética en español, ¿no? Ahorita Que no ya, era gracias a mucho, Dios. era muy poco. Sí, no, o sea, y era traducido y mal traducido. Después he visto videos que hicimos antes y digo, ay, ¿por qué me dejaban traducir eso? Pero Sí. gracias a Dios hemos avanzado bastante, como dices, tu plataforma, tu ministerio ha crecido bastante, es de verdad admirable. Y bueno, o sea, de la misma forma, yo nunca esperé estar trabajando ahora al lado del doctor William Lane Craig en el ministerio de Reasonable Faith, o Fe No, Razonable. como dicen en mi pueblo, antes me hablas, Raúl. Sí. Estás en las grandes ligas, para mí es mucho orgullo poder decir, y orgullo en el buen sentido de decir, wow, tenemos un hispano, un amigo que está trabajando en el ministerio del doctor Craig y como tú sabes, yo empecé también en el ministerio de apologética y estudié gracias a la influencia también del doctor Craig. Así que creo que los dos le debemos mucho y mucho honor al doctor Craig, aquí Así donde quiera es. que esté ahorita. Sí, sí, en efecto. De hecho, en algunos días lo voy a ir a ver. Bueno, no ¿Ves? voy a ir ¿Ves? específicamente. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo nos presume, eh? Presumido, ¿verdad? Sí. No, qué Sí, bueno, no bendición. voy específicamente a ver a Craig, sino voy a un evento en particular en Estados Unidos, que es la reunión anual de Teología y Filosofía Evangélica, donde Que es Craig en San participa, Diego, ¿no? Ahora. exactamente Sí, en San Diego, desafortunadamente California. no vamos a poder ir, pero Lástima. nos encantaría. Ujú. Nos vamos Sí, a sería tener bueno que conectar. conformar con ver al doctor Gary Habermas aquí en unos días, que va a estar también acá. Así que, bueno, nos Ay, toca también un buen tiempo acá y vamos a hablar de eso después también. vale, Am, vale. pues empecemos, Moni. Pues para que dejen de presumir un poco, oye, como dirían en mis rumbos, yo nada más vine aquí a barnizar, porque estoy aquí con dos grandes de la apologética. Y No, gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Es un honor también. gracias, Raúl. Y pues comencemos, Chris, con el especial de Halloween. Una de las preguntas eh, más comunes que nos llegan. Raúl, a ver si nos puedes ayudar con esta. ¿Dónde o cómo se originó el Halloween? Claro, pues como dijimos, este tema es bastante controversial, pero la pregunta que todos se hacen siempre en estas fechas es ¿dónde comienza, no? Y bueno, A ver, Raúl, ¿te Halloween, puedo interrumpir un momento?
Dale, dale. Te voy a leer algo y mira, aquí voy a ser muy honesto. Voy a ser muy honesto. Ujú. Yo por mucho tiempo pensé que esto era correcto. Pero te voy a leer una cita de Ok, un mismo escrito tuyo. ¿Te parece? Citando otra página, por cierto. ¿Y ok. qué te parece si nos empezamos a descolgar de ahí? Vale, Fíjate, vale. fíjate lo que escribes. Dice, el origen del Halloween se remonta a unos 2000 años antes del cristianismo, a una práctica de los antiguos druidas de Gran Bretaña, Francia y Alemania en los países célticos. Era una celebración donde dichos paganos honraban a su dios Samaín o Sajín. Diferentes personas lo pronuncian diferente, pero este era el Señor de los Muertos o el Señor de la Muerte. Posteriormente, el catolicismo romano establece el día de todos los santos el 30 de octubre, o sea, hoy, para aparentemente contrarrestar el paganismo de aquella fecha. Y como dicen por ahí, cambia mi opinión. Ok, ¿Qué piensas de vale, esto? vale. Pues me creerás, Chris, que alguna vez yo también sostenía una teoría así. De hecho, yo estaba muy en contra de mencionar cualquier cosa relevante a Halloween precisamente por una argumentación similar. No obstante, cuando uno realmente se pone serio en cuanto a estas cosas y no se come todo lo que lee en internet, descubre que todo, casi todo lo que está en esa frase, en ese pequeño párrafo que leíste, es completamente falso. No hay No, ninguna Raúl, conexión, no, sí, no, sí, no hay Raúl. ninguna conexión entre Me estás Halloween y diciendo como Sam. que no, es como si me dijeras que no existe Santa Claus, Raúl. Pues te tengo una noticia, Chris. Todavía no le digas. Todavía no me digas. Sí, Y sí, no, no hay entonces, ninguna conexión. ¿de dónde viene esto? Bueno, realmente es bastante interesante la historia de lo que es Samhain. Hasta donde tengo entendido, es como algunos lo pronuncian. Se escribe en español para nosotros Samaín o Samhain en inglés, pero creo que la pronunciación es Samhain. Y realmente tenemos muy poca información sobre esta festividad o sobre esta Pero Raúl, celebración. por todo internet viene esto. Si tú buscas en internet, pues internet lo dice, ahí está, googlealo. Y no solo Internet, digo, y no cualquiera en Internet repite esto. Si tú buscas en las páginas oficiales de historia, como History Channel o National Geographic, vas a encontrar este mito popular también repetido otra vez, ¿no? En la Enciclopedia Británica creo que también aparece. Lo importante ahí y que es destacable, Cris, es que si tú te vas hasta el final de la página, o sea, como un buen investigador haría, que si tú te vas y lees un escrito, pues tienes que checar las fuentes. Hay que ¿Qué es leer lo que las están letras citando? chiquitas. Sí, exactamente. Hay que leer a quién y cómo están haciendo su investigación. Y vas a encontrar que tanto en la publicación oficial de History Channel como en la publicación de la Enciclopedia Británica no citan ni un solo historiador. No hay ninguna cita oficial a, a fuentes primarias de los celtas, de los druidas, de los irlandeses, que es donde usualmente se asume que de ahí viene Samhain y por lo tanto Halloween. No hay ninguna cita oficial. En todos los lugares que dices, y es cierto, Instagram, Facebook, TikTok, Google, todo lo que quieras, vas a encontrar repetida estas mismas palabras: druidas, celtas, Samhain, Samhain, muertos, sacrificios, Ujú. pero nunca citan ni una sola fuente primaria. Y es más, ni siquiera citan historiadores profesionales para esto. Y es muy lamentable ver también que cristianos repiten esto y lo comparten como si fuera una verdad y luego lo postulan como una razón para no involucrarse en tradiciones que están conectadas a Halloween. Mm.
A mí me parece curioso, Moni y Raúl, que no haya información realmente sólida de esto. ¿Y qué tal si hablamos un poco de fuentes primarias? Porque de ahí es, ¿qué es una fuente primaria para empezar? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de fuente primaria, hablamos de escritos o testimonios o evidencia arqueológica, obviamente cuando estamos hablando de historia y sobre todo de una cultura que está muerta, como los druidas. Hablamos estamos buscando escritos oficiales, originales, que provengan de ellos, que nos puedan dar un indicio o una idea clara de lo que ellos creían. Como un ejemplo, creo que muy básico, cuando hablamos de el origen de las creencias judías, por ejemplo, las creencias hebreas, pues una fuente primaria, por obvias razones, van a ser los libros en el Antiguo Testamento, perdón, escritos por ellos que describen sus rituales, sus creencias, sus historias, sus mitos, sus poemas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos buscando en este tema de particular de Halloween son fuentes primarias de los celtas o de los druidas que nos indiquen qué es lo que ellos creían. Y lamentablemente para nosotros y para los historiadores profesionales, pues la realidad es que los celtas y los druidas no escribían sus creencias, o tenemos muy, muy poca evidencia al menos sobre ellos. Es anímica o anémica, ¿no? No sé cómo se dice, pero es bastante deficiente. Lo que en realidad sabemos sobre los druidas y los celtas viene sobre fuentes secundarias y terciarias, que son romanos y cristianos escribiendo sobre los celtas. Entonces ahí ya tenemos un salto pues de cosmovisión, cuando son otras culturas los que describen las creencias de estos pueblos. Y como dice el historiador Nicholas Rogers cuando habla en su libro sobre Halloween, muchas veces la documentación que tenemos sobre ellos está exagerada o modificada precisamente por los propios historiadores, ya sea romanos o cristianos, para enaltecerse ellos mismos. Por ejemplo, los romanos sabemos que escribían mal y atribuían cosas perversas a sus enemigos o a los pueblos que conquistaban para justificar moralmente que ellos los estaban conquistando. Por otro lado, Claro, los cristianos querían enaltecer a sus propios santos, cristiano católicos, estoy usando el término ahí un poquito más amplio, enaltecer a sus santos, enaltecer su historia, y les atribuían cosas que realmente o no creían o eran exageradas. Por ejemplo, un ejemplo así muy pequeño. Por ejemplo, el historiador Richard Hutton, perdón, no, Ronald Hutton, él escribe que los druidas tenían sacrificios, obviamente siendo ujú, una cultura de ese tiempo, tenían sacrificios animales y probablemente sacrificios humanos, pero no a la extensión y no durante las fechas precisamente de Samhain o del 31 de octubre, sino que esa fue una invención posterior. Entonces, la historia no siempre es blanco y negro, y a veces ese meme o esa imagen que comparte tu abuelita o tu tía en WhatsApp, lo pinta como blanco y negro, y realmente la historia no funciona así. claro. ¿Querías preguntar algo más, Moni? No, para ir enlazando las cosas, Chris, la pregunta que más se hace en este momento, ¿el Halloween es satánico? ¿El Halloween es pagano? Bueno, buena pregunta. Y aquí la pregunta, Raúl, sería, bueno, entonces, ¿qué se festeja en Halloween? ¿No? La pregunta clave es, a ver, cuando nosotros en México festejamos y salimos el 16 de septiembre, ustedes, mis compatriotas, ¿qué estamos festejando? La independencia. Gracias, ya me estaba preocupando. Yo estoy esperando que contestar. Y así es muy claro, es muy claro en diferentes fechas qué es lo que festeja cada persona, porque hay algo muy específico. Pero
cuando a mí me invitan a festejar Halloween, mi primera pregunta es, ¿qué se festeja? Entonces, ¿qué dirían ustedes que se festeja el 31 de octubre en la noche, en Halloween? ¿Qué se festeja? Bueno, Perdón, es el que, 30 de mm, octubre. O no, pues, sí, no, 31. pues mañana, el perdón, 31, treinta y sí, uno, treinta y Sí, uno, sí. 31. Sí, sí, hoy sí, es 30, correcto. sí. Sí, pues la verdad es que, aunque la realidad es que la respuesta va a variar dependiendo a la persona que le preguntes. Va Exactamente. a ser un mar de respuestas que vas a tener. Obviamente va a haber tal vez una tendencia por la cultura, por las caricaturas, por los comerciales, por la comercialización de la fecha, va a haber como esa tendencia hacia una respuesta, pero cuando tú realmente le preguntas a una persona, oye, pero tú, o sea, ¿tú qué celebras el 31 de octubre o el 1 de noviembre? ¿Qué es lo que festejas? La realidad es que si le preguntas a la persona de a pie, yo creo que solamente te va a decir, no, pues es lo que la gente hace, es lo que la cultura hace, lo hago para entretenerme. Si la persona es tal vez un poco más cercana a las tradiciones México-anglosajonas, te dirá, pues a los muertos, recordar a mis seres El Día de fallecidos, Muertos, sí. el Ujú. Día de Muertos, etcétera. Si es alguien secular, alguien que no está conectado para nada con temas espirituales, temas religiosos ni nada, te va a decir que es mero entretenimiento, salir a divertirse, pedir dulces, hacer fiestas, fiestas de disfraces, y eso es todo. Pero la motivación de por qué se involucran en las fiestas de disfraces, en los colores naranja y morado y negro, y temas, es meramente algo para la gran mayoría de las personas, yo podría apostar que es meramente algo cultural, no tiene absolutamente nada que ver con algo espiritual. Entonces, nada más como un contraste para que tal vez quede un poquito claro la idea. Si tú le preguntas lo mismo a un grupo de personas que qué se celebra el 25 de diciembre, la cuestión es que muchas personas te van a dar respuestas diferentes. Imagínate que tú le preguntes a una persona que no es creyente, una persona atea, qué celebra el 25 de diciembre. La persona no te va a decir que es el nacimiento de Cristo. Te va a decir Tenemos por ahí Navidad. algunos en la familia. Sí, y te va a decir Navidad y me voy a juntar con mi familia, vamos a cenar pavo y eso es todo. Para esa persona, el 25 de diciembre no tiene un componente espiritual. Entonces, los cristianos te van a decir que celebramos el nacimiento de Cristo. Las personas seculares o ateas te van a decir que el momento de reunirse con la familia en diciembre. Y eso es todo. Entonces, la respuesta de qué es lo que se celebra va a depender de persona a persona. Estoy muy de acuerdo. ¿Qué piensas tú, Moni? Pues Chris, en más resumidas palabras, es, a mí no se me hace ridículo que los cristianos digan, ah, ya disfrazaste a tu hijita de sirenita y a tu hijo de astronauta y saliste a pedir dulces, ya estás siendo parte de un ritual satánico. Estás invitando al diablo a tu casa y estás haciendo a tus niños partícipes de esto. Bueno, y voy a ser ahora sí que abogado del diablo. Pero es cierto que, bueno, tal vez, Raúl, tal vez ya demostraste que históricamente no hay un enlace entre los druidas y Samhain o el Señor de la Muerte, pero pues hay muchos grupos satánicos hoy, gente en la religión de la Wicca, es decir, brujas y brujos, que tienen actividades de, de ocultismo, oscurantismo, etcétera, en estas épocas. Entonces, pues, eso debe venir de algún lado, ¿no, Raúl? ¿Qué piensas? Sí, definitivamente. Y bueno, es muy interesante ver cómo los cristianos vamos y abrazamos este tipo de argumentos que carecen, a mi parecer, de todo sentido, la verdad, porque estaba viendo un video de precisamente una persona cristiana que decía que no debíamos de participar ni disfrazarnos en Halloween. Ujú. Y la razón era que porque al ponernos un disfraz,
estábamos intercambiando nuestra identidad y que estábamos perdiendo nuestra identidad y que le abriremos la puerta a fuerzas espirituales, el enemigo, Satanás, a aprovecharse y a tomar señorío sobre nosotros y algo así, ¿no? ¿Quieres Y decir, Raúl, que mi esposa ahorita que está vestida de astronauta no ven bien su traje, pero es un traje muy No, no, bonito? no. Tenemos un Jedi, a Superman y a un No, no. astronauta aquí. A ver, esa camisa que traes de Superman, Raúl, ya estás invitando a la personalidad de Superman en tu vida, ¿eh? Y fíjate, imagínate, ¿no? y Ya. espérame, voy a sacar algo aquí. Yo estoy en Houston, yo tengo el uniforme perfecto para Houston. Wow. Ahí está, ¿qué te parece mi espada láser? ¿Eh? Qué bueno que no es roja, porque si no estarías invitando al espíritu de Darth Vader Ah, espérame a tantito. poseerte. Ahorita la podemos cambiar. Se Ahorita puede se cambiar. cambia. Y luego yo era el presumido, ¿eh? Fíjate, ya se me Sí. olvidó cómo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué color, Roja, qué roja, color te parece Ah, más roja. roja? Ok, ahí va. Ahí ahí está. está. Ya estoy invitando a ser un Lord of the Sith acá, ¿no? Eh, Sí, no, es muy, muy curioso este tipo de argumentación, porque pues, no tiene ninguna clase de pues, racionalidad detrás no, de verdad, o sea, se los prometo, no entiendo el argumento, o sea, no entiendo sí, exactamente qué es lo que hace que un disfraz en esta fecha sí, motive alguna fuerza espiritual. Bueno, haga dos cosas, porque la realidad es que pasan dos cosas en este pensamiento. Primero, animas a una fuerza espiritual maligna a poseerte, a hacerte daño, a atacarte, y al mismo tiempo ahuyentas, espantas al ujú. Espíritu Santo, que se supone que todos los cristianos tenemos, sin importar qué. Pero al parecer, si te pones un disfraz de Blancanieves o un disfraz de Woody, de vaquero, Ya estás el Espíritu invitando. Santo ya no tiene fuerza para protegerte de algún mal maligno, porque mal maligno, hoy la redundancia, de algún mal espiritual, porque te pusiste un disfraz de Buzz Lightyear. A ver, y es Realmente cierto no que, a ver, entiendo. Moni, como cristianos creemos en lo sobrenatural. Claro que O sea, sí. lo hemos hablado en nuestro podcast, tenemos artículos y lo sobrenatural, es decir, hay demonios, hay ángeles, hay demonios, creemos en la posesión, hemos hablado de ello. Hemos, de hecho, estudiado bastante este tema y es un mundo real. Pero creo que Claro, tu argumento es válido. ¿Cómo es que mi esposa vestida de astronauta está invitando a un demonio a influir en ella de alguna manera? Y creo que me gustaría y escuchar ese espera, argumento. y espera, o sea, lo más interesante es que es el 31 de octubre. Nada Si se más. lo pone, si se lo pone el 30 de octubre o el 1 de noviembre, Ah, pero es que ya es no cuando el funciona. velo con lo sobrenatural está más delgado, Raúl, según las tradiciones Sí. de Halloween. Fíjate que esa idea es muy interesante porque la creencia de que hay la línea espiritual, o más bien la línea que divide el mundo espiritual del mundo físico, que el 31 de octubre es más delgada por alguna razón, Ujú, se ha atribuido a Halloween y a los celtas y a los druidas, como habíamos mencionado, pero realmente no hay mucha evidencia sobre esto. Sí se creía que sucedía algo espiritual, muy probablemente, te digo, o sea, las referencias que tenemos son muy pocas, pero realmente no tenía nada que ver con los muertos, al menos originalmente en el Samhain o Samhain. ujú. Lo que sucedía, y esto es claramente, y es que sabes que, Chris, digo, a lo mejor estoy saltando por muchos lados, pero quiero que quede claro esto.
Nosotros como personas en el mundo occidental en el siglo XXI no tenemos ni la menor idea de lo que Ujú, pasaban las culturas que se dedicaban a la agricultura en claro. la antigua Europa. Ellos no tenían luz, ellos no tenían electricidad, no tenían refrigeradores. Ellos eran pueblos agrícolas y ganaderos. ¿Qué pasaba al entrar septiembre, octubre, noviembre? El invierno. Y lo que Cierto. pasaba en estas fechas era eventos lunares, eventos de solsticios, con los cuales ellos dirigían sus calendarios, por lo Ujú, cual también se movían, que de hecho es algo interesante también, que el Samhain no era el 31 de octubre, se ujú, movía con respecto a las fechas lunares. claro. Eso es como un paréntesis. Pero eh, al entrar en esta época donde el ganado muere, donde tus cosechas no prosperan y tienes que matar a tus animales porque no tienes con qué alimentarlos y el alimento pues va más que nada para ti, Ujú, la cuestión es que muy probablemente se dice que el ánimo de la cultura o de los pueblos al enfrentar el invierno pues decaía, ¿no? Era un claro. tiempo muy difícil. Además, estamos hablando Entonces, en Europa, que si tú vas a sí. esta época en el norte de Gran Bretaña o en el norte de Francia, pues es un clima inhóspito, todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo está nublado, empieza a hacer frío. Casi todo el año es Sí, no, miserable, digo, más bien. Sí, 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 claro, o casi sea, digo, todo el año es en México, miserable. aquí en México, en San Luis Potosí, donde yo vivo, la temperatura mínima llega hasta los -5 y eso ya es muy frío aquí para nosotros. Claro, Entonces no tenemos y tenemos calefacción, tenemos luz, tenemos estufas, tenemos refrigerador, tenemos grandes bendiciones, ¿no? Pero ellos no. Y lo que se atribuye al origen de Samhain es que precisamente estas culturas requerían, para empezar, mataban a todos sus animales, mm, o a la gran mayoría, para poder sobrevivir. Entonces tenías un exceso de comida y hacías una celebración entrando estos meses, pues para poder enfrentar el invierno. claro, Entonces, se formulaba esta idea, digo, eran culturas que creían en lo espiritual, al igual que nosotros, entonces, se creía que había una cierta conexión con el mundo espiritual en estas fechas, sobre todo también porque era acercándose el invierno, había una transición ahí, y pues bueno, sabemos que este tipo de culturas combinaba lo natural con lo espiritual, entonces, pero realmente tienen esa creencia, ¿no? O sea, tenían esa creencia, pero exactamente qué creían, no ujú, lo sabemos. Pero claro. sabemos que no estaba relacionado con los muertos. ¿Sabes cuándo se empezó a relacionar con los muertos? ¿Y sabes quién propagó la idea de que estas fechas están relacionadas con los muertos? Un papa. Los cristianos, los católicos, exactamente. Exactamente. Sí. Lo que sucede es que en Irlanda, de donde supuestamente viene el Halloween, el Día de los Santos o el Día de los Muertos, como lo conocemos ahora, era en abril, era el 20 de abril. No Y era el esto, 31 de octubre ni el primero de y noviembre. esto, según entiendo, Raúl, fue algo que estableció hace bastante tiempo el Papa Bonifacio IV, ¿no? Que introdujo el Día de Todos los Santos y según entiendo, corrígeme, creo que la fecha original era el 13 de mayo. Exactamente. No tenía nada que ver con estas fechas, ¿cierto? Precisamente, los cristianos celebraban el Día de Todos los Mártires o el Día de Todos los Santos el 13 de mayo, pero en cuanto el cristianismo empezó a expandirse, pues los calendarios y las fechas y todo esto empezaron a cambiar. En Irlanda era el 20 de abril Ujú, y en regiones germánicas, de acuerdo con perdón, siempre confundo su nombre, Ronald Hutton, en, en lugares germánicos era en el 1 de noviembre. Fue hasta el ujú. Papa que dijo, ¿saben qué? Vamos a unificar todas las fechas, ya no una es el 13 de mayo, otro es 20 de abril, otro es 1 de noviembre. Que fue Pongámosla, Gregorio, ¿no? Gregorio III. exactamente.
Sí. Exactamente. Los unificó y dijo, ¿saben qué? Vamos a poner todos el 1 de noviembre y ese se va a quedar. Ahora, Pero fue esto para de alguna manera, Raúl, contrarrestar el paganismo que se venía dando en estas fechas, a eso, o no. sí, a Ah, eso ya ibas iba. para allá. No, sí, sí, sí. No, no es posible que eso haya sucedido porque lo que hace Gregorio y lo que hace, lo que pasa en ese tiempo ya es en la época medieval, cuando ya los paganos ya no existían o cuando ya estaba en un declive Sí, ya no había tan celtas drástico. haciendo sus, sus fuegos y sus sacrificios animales, etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente, Chris, diste en el clavo. Los celtas tenían rituales de fuego durante estas fechas, durante el Samhain, que es lo Los, único que se menciona los famosos en bonfires, ¿no? Las así hogueras. es. Así es lo único que se menciona sobre Samhain en las fuentes primarias, que eran fiestas de alrededor del invierno o a inicios del invierno y que tenían estas hogueras o estos fuegos o bonfires. Y, pero al punto al que iba es que cuando se unifica y se establece que toda la Iglesia Católica va a celebrar el Día de Todos los Santos o el Día de Todos los Mártires el 1 de noviembre, ya no hay una influencia celta pagana que obligue a la iglesia a cristianizarla. En Ujú, realidad fue al revés, o sea, eh, los cristianos ya celebraban a sus muertos, a sus fallecidos, los recordaban a los mártires que dieron su vida por la fe desde mucho antes, y cuando esta celebración, creencia empieza a emigrar hacia Irlanda, hacia Gran Bretaña y luego hacia Occidente, hacia Estados Unidos, eventualmente hasta México, es donde se empieza ya a revolver entre que los fallecidos, los mártires, etcétera, ujú, etcétera, y luego ya se empieza a combinar con otro tipo de fantasía, que de hecho ujú, estaba escuchando hoy precisamente un podcast sobre esto, fantasía que viene de cristianos, ujú. fantasía que viene de cristianos que creían que había cierto tipo de fuerzas espirituales, pero que no eran ni ángeles ni demonios. Entonces Claro. se empiezan a meter como las ideas de las hadas y todo eso. Pero bueno, te digo, esto lo escuché en un podcast, no estoy muy seguro si sea correcto o no, pero al punto al que iba es que fueron los cristianos con su intención de recordar, venerar y honrar a sus muertos, a sus mártires, que tiene una influencia sobre pues Europa Occidental y eventualmente Bueno, pues y América esta es una Occidental. conmemoración que se hizo, según se estableció inicialmente por Bonifacio y luego por Gregorio III, para honrar la memoria de los cristianos que han muerto por la fe cristiana, martirizados. No cualquier muerto, sino es para Sí, recordar a exacto. todos los muertos, es para recordar específicamente los que han fallecido víctimas de proclamar la fe cristiana. Sí, fíjate que eso en efecto, o sea, diste en un punto también importante, porque de ahí parte las otras fechas. Ujú. Porque, y esto a lo mejor ni siquiera lo mencionamos al inicio, que creo que era de lo más vital, de ahí viene Halloween, de ahí viene el Exactamente, nombre Halloween, de dónde viene el nombre para empezar, ¿no? viene de All Hallows Eve, que es del inglés perdón, víspera de todos los santos, porque el 1 de noviembre era el día de todos los santos, pero Ujú, entonces el 31 de octubre era la víspera del día de todos los santos, exactamente. All Hallows Eve. Ahora, Y se, en y México, se contrajo el nombre y se hizo Halloween en vez de All Hallows Eve. exactamente. Halloween es la contractura de esta frase que significa el día o la víspera de la víspera del día de todos los santos. Exacto, es como Nochebuena, que en inglés es Christmas Eve. Claro. En inglés el día anterior de All Saints Day, el día de todos los Ujú. santos, era el All Saints Day Eve o All Hallows Eve. La palabra en inglés hallow, antigua, era santo. Santo. Entonces, Ujú. de ahí viene. Y le comentaba a mi hermano que eso era curioso porque lo vi hace tiempo cuando estaba haciendo precisamente esta investigación histórica sobre Halloween,
que empieza así, ¿no? Empieza con la idea de venerar o recordar a los mártires, a los que murieron en defensa de la fe cristiana o por su fe Correcto. cristiana. Pero la cultura popular en la época medieval se dio cuenta de, oye, ¿por qué solamente estamos recordando y venerando a nuestros mártires? ¿Por qué no también a todas las almas? Ujú, Este, y entonces de ahí viene el Día de Muertos, el 2 de noviembre, que claro. es ahí donde se introduce ya de vamos a recordar no solamente a los mártires, si no recordemos también a los que están en el purgatorio, y algunos dicen que también se incluyó a las almas perdidas en el infierno, incluso, ¿no? Ujú. A los condenados, a los Condenado, sí. seres humanos condenados. Bueno, obviamente como, bueno, yo, perdón, este, no sé, creo que ustedes también se encuentran como dentro del evangélicos, ¿no? Se denominarían evangélicos. Claro. Entonces, obviamente nosotros como evangélicos o cristianos protestantes incluso, vamos a rechazar esta idea, no vamos a abrazarla completamente porque no creemos que que los santos o los muertos o menos las almas del infierno regresan ese día o les ponemos veladoras. Eso ya es algo muy Sí, ya. particular de la celebración católica, al menos aquí en México. Sí, Pero, nosotros, por ejemplo, perdón, como dices, nosotros simplemente no creemos que los muertos regresan o tienen acceso incluso a este, a este plano, a nuestro bueno, plano ujú. de la realidad aquí. Simplemente y hay varias razones, no vamos a discutirlas obviamente aquí, que no es el punto, pero simplemente no vemos evidencia bíblica sólida que indique que los muertos regresan o que hay fantasmas que están pululando alrededor. Simplemente no es una creencia nuestra y la razón es porque no le vemos sustento bíblico a ese punto, ¿no? Así es, entonces realmente el cristiano puede simplemente rechazar esa creencia y esa idea que viene acompañada del Halloween, claro, es algo, como decíamos, es algo que la gente cree durante estas fechas y se pululan las historias de terror y todas estas cosas, pero rechazamos esa idea y nos queda una fiesta comercializada, que podemos entrar un poco más sobre eso, sobre cómo es que se comercializó y por qué los cristianos tuvimos la culpa de eso, Ujú. pero podemos hablarlo un poquito más adelante. A ver, para Al darle un poquito de estructura a los que tal vez se conecten ahora y no sepan bien de lo que hemos estado hablando. Bueno, en primer lugar, resumiendo hasta aquí, dijimos que no hay evidencia sólida y no hay evidencia histórica que enlace la religión de los druidas y el culto al Señor de los Muertos o al Señor de la Muerte, a Samhain o Samaín o Samhain, como quieran que la gente lo pronuncie, pero no hay un enlace histórico entre esas dos cosas, ¿cierto? Después Correcto. hablamos de que el catolicismo romano estableció primero el Día de Todos los Santos en mayo, el 13 de mayo, y después el Papa Gregorio III trasladó esta fecha al día eh, 1 de noviembre, que es el día donde se recuerdan a todos los santos, y de ahí la palabra Halloween. Ujú. Y mencionamos también, bueno, entonces, ¿qué se festeja en Halloween? Como dijiste, bien dijiste, eso depende de cada persona y ahí es donde entramos en la cuestión de conciencia y qué es lo que cada persona festeja ese día, pues es imposible saberlo y si es imposible saberlo, también es imposible juzgarlo. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Claro. Entonces, Definitivamente. yo no puedo, es como si me preguntara bien, llega una eh, señora y me dice, Oiga, está mal prender una vela? Intrínsecamente no, ¿verdad? Bueno, pero está mal prenderle una veladora al diablo. Pues ahí sí te diría, estás cometiendo porque ya le estás dando un significado espiritual que puede dar
apertura a algo oculto, ¿sí? Entonces, mucho de esto está en la intención de cada persona, pero que haya algo intrínsecamente malévolo el día 31 de octubre, no hay un enlace histórico. Entonces, históricamente hablando, no podemos decir esto es un día pagano. Por otro lado, no podemos decir tampoco, diría yo, que el día es intrínsecamente pagano simplemente porque se ha paganizado de alguna manera. Entonces ahí, Raúl, ¿cómo es que llegamos cómo se introduce entonces todo este elemento de lo oculto, del horror, del terror al Halloween? ¿De dónde entonces viene eso? Si estamos hablando aquí de que el 1 de noviembre es una fiesta establecida por el catolicismo romano. ¿De Ujú. dónde viene esa parte? Claro, pues de ahí viene nuestra culpa. Somos los protestantes, somos los culpables ahí de eso. No, pero no, Raúl, ya nos vas a echar encima a nosotros. ¿Nosotros qué culpa Sí, tenemos? pues te diré, Cris, la verdad es que hemos hecho un muy mal trabajo y lo podemos ver yo creo que más claramente de manera análoga con la Navidad. La La Navidad Navidad también es actualmente, pagana, Raúl también es pagana ya. Se acabó el programa aquí. no, yo voy a aventar mi laptop por Por nomás de cierto, escuchar eso. paréntesis, tenemos que hacer, Moni, por favor, recuérdame que tenemos que hacer uno de la Navidad, ¿te parece? Uy, sí, no, porque de la Navidad, ahorita estoy diciendo los historiadores así de los que me acuerdo y todo, pero no, de la Navidad sí tengo todos los datos aquí. La Navidad es mi Bueno, época del pues. año favorita, entonces definitivamente me gustaría estar aquí No, 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 te digo que en nosotros, Navidad. ¿qué hicimos hace 2 días, Moni? Ya pusimos las luces de Navidad en la casa. ¿En serio? Sí. Y todavía no Bueno, pasa ni Halloween, pero bueno. no, está bien, yo ya terminándose el 31 de octubre ya voy a poner también el árbol aquí en mi casa. Ah, Sí, bueno, perdón. Ahorita, perdón, ahorita continúa, continúa. vale, vale. ¿Qué pasa con la Navidad actualmente? Bueno, se ha hecho una fiesta comercial totalmente. ¿Navidad o Halloween? Navidad, lo Ah, voy a ya. poner como ejemplo. Este, si tú vas por la calle en diciembre, Navidad está completamente separada de lo que es Cristo, ¿no? Y es interesante porque en inglés Navidad es Christmas, que la palabra inicial es Cristo, ¿no? Christ. Christ Navidad en español más. Ujú, significa natividad, el claro. nacimiento de Cristo, ¿no? Pero Pero ambas actualmente se está... refieren a Cristo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, tanto en español como en inglés, las palabras referentes a la Navidad se refieren a Cristo. Este, pero actualmente el mundo secular, el mundo allá afuera, ha desprendido a Cristo de la Navidad, de esta celebración. Ahora simplemente es una celebración más de invierno, incluso puede ser algo materialista. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha desprendido esta celebración de su origen cristiano? Ujú, Bueno, pues lamentablemente fue por los protestantes que al emigrar a Estados Unidos buscaron, creo, no, a lo mejor no me condenen, por favor, no estoy muy seguro, pero creo que fueron en parte ciertos elementos del puritanismo sí, es que cierto. en un afán de rechazar todo lo católico, o sea, todo lo católico está mal, Ujú, santos, festividades, todo está mal, vamos a alejarnos de todo eso, no hay que celebrar nada de eso. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Tanto el Día de Todos los Santos, o el Hallows Eve, o el Halloween, ujú, el All Saints Day, el Día de Todos los Santos, como la Navidad, entre otras, se separan de ese elemento religioso. ujú, Entonces, conforme pasa el tiempo, el Halloween empieza a formarse como una festividad cultural y del pueblo. Ya no es una festividad cristiana, sino ya es una festividad del pueblo, ya es una festividad religiosa. ujú. Lo que pasa entonces, lo menciono, lo conecto con la Navidad porque su historia es muy similar. Alrededor del siglo XVIII, XIX, XX, ambas festividades, el All Saints Day y la Navidad, se vuelven fechas donde
abunda el desenfreno social, abunda Ujú. la bebida, el alcoholismo, Las se vuelve reuniones, la las... reunión, sí, el vandalismo incluso también. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia no está ahí para recobrar esa fecha y para darle orden, pues van a estar los empresarios y Claro. las comercializadoras para brindar esa solución. Entonces, toman esta fecha y debido a la influencia de un muy mal historiador que se llama Keating, Geoffrey Keating, si no me Ujú. equivoco, creo que él es del siglo XVII, que fue el que inventó este mito de que Halloween está conectado con Samhain o Samhain, Mm. y le agrega esta idea de los muertos y todo eso. Toda esta mezcolanza entre este mal historiador, entre los empresarios y las comercializadoras, dicen, ¿saben qué? Vamos a domesticar Halloween y Ujú. vamos a hacerlo una fiesta family friendly, ¿no? Y que sea amigable, ¿no? Que sea algo entretenido. Entonces, se toma una tradición católica antigua que era la idea de ir pidiendo comida y asilo a las casas en intercambio por oración. Se toma esa idea y se traduce a lo que conocemos como el trick or treat, Ujú. el dulce o truco. Entonces, ahora ya no es, porque esto viene de antes, ¿no? De la época medieval. La Entonces, idea ¿quieres decir original que era, eso no tiene origen de los druidas? Que, tampoco. que los druidas iban porque estas historias vienen ahí en internet, que vienen de que tenías que ir los druidas iban de casa en casa pidiendo dinero o pidiendo algún tipo de comida o algo para bendecir tu casa o de alguna manera darte una protección en tu casa, y si no les dabas algo, entonces te iba a caer la maldición, ¿no? Sí. Y como dices tú, eso no tiene ningún fundamento histórico, y o sea, no solo eso no tiene fundamento histórico, sino que el enlace entre eso y el festejo moderno, no hay evidencia alguna de ese enlace. ¿Estás de No acuerdo? hay evidencia, sí, estoy completamente de acuerdo. No hay evidencia alguna que los conecte. La tradición del trick or treat viene de la idea católica, precisamente de All Saints Day, Ujú. o All Souls Day, también se llegaba a llamar All Souls Day, Día de todas las almas, en que se hacía una especie de peregrinación por la ciudad o por las casas, donde las personas, usualmente las personas pobres, pedían en intercambio, ellos pedían comida o algún tipo de bien. Ujú. En cambio, los que pedían, los pobres, hacia los dueños de la casa, les decían, si tú me das de comer, yo voy a orar o a rezar por tus muertos en el purgatorio. Mm. Y entonces, de ahí es donde las personas empezaron a dar bienes, dar cosas, dar comida, dar manzanas. Creo que incluso hasta existe algo que se llama como un soul cake o pastel de alma, ese es el Claro, nombre sí. de este alimento, de esta comida, de esta preparación, y se los daban y la persona se ponía a rezar por las almas de la familia en el purgatorio de la persona, ¿no? Nuevamente, obviamente como protestantes, como evangélicos, creemos que esto pues no es correcto, ¿verdad? No, no está bíblicamente sustentado la idea de orar por almas en un purgatorio. Pero el punto que se hace aquí es que esta es una tradición cristiano-católica que Ujú. no tiene absolutamente nada que ver con los druidas o los celtas. Entonces, regresando al punto que estaba haciendo ahorita, las comercializadoras empiezan a fomentar la idea de los dulces para hacerse ricos durante esta fecha, porque obviamente todos compramos dulces para dar o para estas celebraciones. Y al punto al que iba es que la fecha actual, al menos la popular, o sea, la que tú sales y te encuentras en la calle, está totalmente desconectada de su ámbito espiritual. Podemos hablar de los disfraces, del tipo de disfraces, tal vez ahí sí haya que tener algo de cuidado, no es todo neutral, obviamente, pero
eh, realmente las personas han desconectado toda relación con el All Saints Day o el Día de Todos los Santos con Ujú. el Halloween moderno, lo cual dejó un vacío que permitió que los Wiccans o las brujas modernas y los paganos o los que se Los conoce como los satanistas. neopaganos y los Ujú. satanistas se apropiaran de esa fecha. Entonces, por eso culpo a los protestantes, a nosotros como protestantes, porque por abandonar esa fecha, lo mismo que hemos abandonado Navidad, Claro. se permitió que otros grupos, grupos seculares o grupos peores, grupos satánicos, tomaran control control de esta fecha y de la narrativa sobre esta fecha. Porque muchas veces vas a encontrar a gente diciendo, no, es que yo vi una entrevista con un ex satánico que advierte de los peligros de Halloween, ¿no? Y, o Déjame sea, hacer una pausa ahí. Por ejemplo, esto sí lo dijo Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satánica de Estados Unidos. Y vimos un video hoy donde lo citan y él, voy a parafrasear, no lo voy a citar textualmente, pero Anton LaVey decía, me da gusto que por lo menos un día al año los cristianos inadvertidamente celebren y adoren a Satanás. pues yo creo que en respuesta le diría, me da gusto que al menos una vez al año todo el mundo entero celebre a Cristo el 25 de diciembre, ¿no? Porque aparentemente si tú participas en cualquier tradición de alguna fecha, ya estás formando parte de la espiritualidad o la carga espiritual que conlleva esa fecha, ¿no? Sí, eso es Entonces, totalmente ridículo. Es decir, el que yo festeje la Navidad va a tener una intención muy, muy específica eh, dentro de mi conciencia y de mi corazón que nadie más puede juzgar, al menos que yo la exprese y la explique y la diga y la haga externa. Y creo que lo mismo pasa, o sea, no porque Antón Lavey diga que el 31 de octubre es el día de adoración de Satanás, que simplemente el que yo me levante en la mañana ese día, ya estoy por participar en ese día y levantarme y estoy adorando a Satanás. Es absolutamente ridículo que, por cierto, lo que diga Antón Lavey es de las 34.585 cosas que no me interesan. Y Cris, perdón que haga un paréntesis. Hablando de intenciones, pues también se le van sumando las supersticiones, ¿no? Como los gatos negros, que lo empezó el Papa Gregorio IX, como una, o sea, él decía que todas las mujeres que tenían gatos negros eran brujas, porque este gato era, los gatos negros los consideraba como, como encarnaciones de Satanás o como acompañantes de brujas. Entonces, él propagó esta idea y ¿qué hicieron? Empezaron a perseguir a los pobres gatos negros y causaron en ese entonces la peste negra, Ujú. porque se deshicieron de los gatos, se llenó de ratas y entonces ahí tienes a tus la acompañantes de brujas, respuesta, ¿no? O sea, se necesita estar loco para decir, bueno, ahora los venados son los acompañantes de las brujas, ¿no? Sí, y entonces se sí. van agregando estos mitos y leyendas urbanas sobre leyendas urbanas y se termina siendo una maraña y es algo de lo que hablo en el blog que escribí Sí, hace años, sí, es que simplemente tú no puedes saber lo que festeja una persona ese día. Simplemente el que una persona diga, voy a festejar Halloween, al menos que lo califiquen, lo expliquen, lo expresen, no sabes qué festeja esa persona. Simplemente no lo sabes. sí, es definitivamente un buen punto. Porque, o sea, digo, o sea, por ejemplo, si una persona, si un amigo mío me dice, si un amigo en la iglesia, digamos, me dice, voy a festejar Halloween. ¿Y qué significa eso? No, pues voy a ir con mis amigos a un bar y vamos a ir disfrazados, unos de duendes, otros de brujas, otros de diablos. Y nos vamos a poner, como decimos aquí en México, nos vamos a poner hasta atrás o hasta las chanclas, ¿no? Y vamos a Ujú. estar todos embriagados y todos. Yo sacaría mi Biblia y le daría, le daría uno, ¿no? O sea, No se no puedes hacer levanta eso. con la Sí, Thompson. hasta el 2 de noviembre se va a levantar, yo creo, después de eso, ¿no? Obviamente eso es algo en lo que el cristiano no puede participar,
para Claro. nada. Pero si me dice, simplemente voy a ir con mi familia a ir a pedir dulces y nos vamos a disfrazar de Los Increíbles, por ejemplo, ¿no? De la película de Disney, De los Minions. sí, o de los Minions. Ujú. O sea, exactamente, porque Anton LaVey dice que están adorando a Satanás ese día, por lo tanto, mi amigo lo está adorando por disfrazarse de Minion. Realmente, lo que yo le preguntaría a las personas que hacen este tipo de argumento o que propagan esta imagen es si se puede adorar sin intención o inintencionalmente. Es una buena pregunta, supongo. Si puedes adorar o participar de algo inintencionalmente, sin Ujú. intención. Realmente no encuentro mucho sentido en la idea de participar en un ritual religioso, incluso adorando, si no tienes la intención y mucho menos el conocimiento de lo que estás haciendo. O sea, no encuentro realmente el sentido Sí. de esa argumentación. Digo, sería ilógico y sería, ¿qué tal si a mí me gusta irme a la NASA nada más con mi disfraz de astronauta? Porque me gusta sentirme astronauta, entonces ya perdí también mi identidad. O los niños en la escuela que hicieron la pastorela ya porque se vistieron de angelitos, ya también están adorando. O mejor tengo una idea, Moni. Ve a la NASA y le dice, ¿sabes qué? Al ponerme este traje, estoy asumiendo la identidad de astronauta y necesito que me pongas en el próximo viaje de Artemis a la Luna. Sí. ¿Qué te parece ese Mm, argumento, no? Ah, ándale. Raúl, La, adelante, adelante. Sí, bueno, tocando nada más un punto anterior para cerrarlo, lo triste es, y yo creo que la razón por la cual estamos aquí, y la razón por la cual tú y yo hicimos blogs específicos sobre esto, Chris, es precisamente lo que hablamos hace un momento, la superstición y el nivel de superstición que llega en estas fechas, no de afuera, sino de dentro de la iglesia, es preocupante, porque Exacto. sí, hace rato publiqué el artículo donde hablo sobre esto y vieras la infinidad de comentarios que recibí y que estoy recibiendo ahorita en el blog. Y Es pura espérate los que van a superstición. venir, espérate Sí, los que sí, van a venir. pero es pura superstición. Por ejemplo, dicen, no debemos participar ni disfrazarnos porque ese día es el día de las brujas. ¿Eso lo dice la Y Biblia? yo me- Sí, sí, yo digo, ¿y quién lo dijo, no? O sea, ¿Quién ¿quién le dio el estableció cómo permiso? es? Sí. A ver, ¿Quién? Raúl, pero, por ejemplo, muchos dicen, es que ese día es un día pagano. Ah, no entiendo el concepto, o sea, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿hay un día cristiano también o hay un día budista o un día que será un día musulmán también ahí en el calendario? Díganme, ¿en qué de los 365 días, qué días son cristianos, qué días son paganos, qué días son satánicos? Para saber, ¿no? Para saber qué poder hacer en esos días, Y porque pues bueno, no. ¿qué haces ese día? Pues no te levantas mejor, ¿no? Te quedas orando en tu cama y hablas al trabajo y perdón, pero el día de hoy es satánico y me voy a quedar aquí a orar en mi casa. Creo que te van a decir, "Pues, ¿sabes qué? Mejor ya no te presentes mañana. Mañana es el día de los muertos, así que ya no necesitas Los venir." muertos de tu sueldo. Así va a quedar tu contrato, ¿no? Muerto. Sí. Sí, no, esta idea de que es el día de las brujas o que es el día de los paganos o el día de los satanistas, es superstición, es superstición encubierta de piedad, Ujú. yo soy muy santo, no quiero contaminarme y no quiero meterme con eso. Bueno, pero me estás diciendo que ese día es de los paganos. ¿Quién le dio autorización a los paganos de apropiarse de ese día? O sea, ¿quién le dio Y el qué, permiso a las brujas, ¿no? De tomar control sí, este día. y qué significa que sea pagano? A ver, si para eso vamos. Antes de, a ver, el paganismo es básicamente esta idea de que algo es impuro o es anticristiano o es contrario al cristianismo. Y para todo término práctico, yo era pagano, yo era pagano antes de recibir a Jesús. Los días del mes y los días de la semana, muchos de ellos tienen origen pagano.
Ujú. muchos nombres tienen origen pagano. Entonces, si vas a decir que te tienes que abstener de lo pagano, básicamente tendrías casi que dejar de existir y de participar casi en cualquier ceremonia, incluso en una boda, porque muchas de las cuestiones de simbolismo en las bodas tienen origen pagano. Ahora, ¿qué podemos hacer o cuál debería ser nuestra actitud como cristianos o yendo específicamente a la Biblia? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer ante estos predicamentos de, bueno, es pagano, no es pagano, está mal, está bien, está mal? Hay cristianos que piensan que es satánico, gente como nosotros tres que pensamos que es inofensivo ir a pedir dulces. ¿Qué es lo correcto entonces hacer en estos momentos? Creo que ya nos queda un poco de tiempo. Se ha ido muy rápido esto, Raúl. Sí, de verdad que el tiempo vuela cuando te diviertes, ¿sí, no? Sí, Bueno, nada más para concluir el punto anterior. ¿Sabes qué también es pagano, Cris? dime. El título Rey de Reyes y Señor de Señores. Hmm, Ese título no era originalmente hebreo. Ese no vino de los israelitas, ni fue un nombre que Dios reveló a Moisés o a Abraham. Vino de los babilonios, que se lo atribuían a los dioses falsos, a los correcto. dioses a los que el propio Dios de Israel, Yahweh, les dijo, no me adoren como me adoren ellos, y Ujú, ni los rituales ni nada. Pero los escritores bíblicos, los autores bíblicos, en múltiples ocasiones le atribuyen ese título al Dios de Israel y no solo al Padre, al Hijo, a Jesús en el Nuevo Testamento, también se le atribuye este título pagano de ujú. Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es original de el Pentateuco, si lo quieres ponerlo así, ¿no? Entonces, realmente esta idea de que, uy, es pagano, por lo tanto es irredimible o no se puede redimir, es totalmente antibíblica con ese ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, la realidad es que hemos hablado mucho del origen de Halloween y de dónde viene y del mito popular y todo esto, pero la realidad es que el Halloween moderno sí tiene connotaciones ocultistas y tenebrosas y de terror y todo esto, Claro. por razones que ya mencionamos. Entonces, obviamente el cristiano tiene que estar apartado de todas esas cosas. Pero al menos hay dos tradiciones, o tres si lo quieres poner así, que yo creo que son intrínsecamente inofensivas, como lo mencionabas con el ejemplo de la vela, en las que el cristiano podría participar bajo ciertos reglamentos, ¿no? Bajo un reglamento estricto, hasta si se quiere ver así. ¿Cuáles son esas tres tradiciones? Bueno, el disfrazarse, pedir dulces y lo que se conoce como las Jack-o'-lanterns, ¿no? Las calabazas, ¿no? Con las figuras que Ujú. se les pueden tallar y todo eso. ¿Se puede labrar la calabaza? Yo creo que sí, digo, al menos que le hagas hay un símbolo satánico y te pongas a hacer una oración a Satanás, Depende pues qué vas a labrar, ¿verdad? Y no tiene que ser necesariamente satánico para hacer algo sí, bueno, malo. y algunos no tienen el talento para dibujar ni para labrar, entonces a lo mejor a ellos no, no se les permite hacer eso. No, estas actividades parecen intrínsecamente inofensivas. Ahora, como mencionamos antes, si te vas a disfrazar o si tu familia se va a disfrazar, tiene que ser bajo conceptos y parámetros bíblicos, ¿no? Es decir, no te vas a disfrazar de diablo, no te vas a disfrazar de bruja, de demonio, de vampiro, algo así, porque estas figuras, estos elementos, claramente tienen un componente espiritual en el cual el cristiano no deben mezclarse. Sí, tienen un significado claro. Tienen Exacto, un o sea, no significado. es ambiguo. Pero, por Ujú, ejemplo, am, si alguien se decide disfrazar del Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? Digo, ya los viejitos, ¿no? Como yo, que conocemos lo que es el Chavo del Ocho, ¿por qué eso sería algo malo? Si ujú. te decides disfrazarte de tu serie favorita, ¿no? De Star Wars, de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, de
no sé, la caricatura que te venga en mente, caricatura o programa, que sea de este tipo de contenido inofensivo, moralmente neutral. Realmente no veo cuál sea el problema. Veía hace unos días un video de una niña que quería disfrazarse de princesa y su hermanita quería Ujú. disfrazarse de hot dog, ¿no? Y era muy gracioso, ¿no? Porque ponía el contraste entre la niña mayor y la niña menor y sus disfraces, ¿no? Pero no vayamos a, no tiene nada más que ver con lo ocultista o con lo demoníaco o eso. Hay muchos disfraces que son simplemente moralmente deplorables, eh, Claro, claro. Claro, no te vas a independientemente poner que, a las mujeres o incluso a los hombres, ¿no? Que sean ujú, muy reveladores, exactamente, que sean sí, sexualmente vulgares, ¿no? inapropiados, ¿no? Exacto. Vulgares, exacto, es la palabra que estaba Entonces es buscando. lo mismo aplica para ese tipo de disfraz o vestimenta Y esto no tiene nada que ver con el Halloween, tiene simplemente que ver con un código moral que va alineado con la voluntad de Dios, punto. No tiene nada que ver con el Halloween. Exacto, exacto. Ahora, algunas iglesias hacen esto y creo que es una muy buena idea, que es que hacen celebraciones dentro de la iglesia o en una comunidad, en algún lugar, donde invitan a las personas a ir disfrazadas de este tipo de elementos neutrales, con pudor, obviamente, y hacen eventos donde los niños van y piden dulces en esos lugares, en lugares seguros, y al final hacen una campaña evangelística, ¿no? Predican el evangelio, comparten las buenas nuevas, celebran la vida, celebran la nueva vida que tenemos en Cristo, la resurrección, y es un buen momento para ser de influencia a nuestra comunidad. Claro, Entonces, ahora, si eres una persona que se queda en casa y dices, no, yo no quiero participar en algo así, puedes dar dulces, alguna idea, puedes dar dulces con pequeños folletos que hablen sobre Cristo, sobre la vida, con o con versículos. versículos, eso hacen mucho. Una tradición que me gustó mucho, claro, obviamente en Estados Unidos se puede hacer, es que am, había una camioneta que la disfrazaban de Arca de Noé y Mm, le ponían ahí los animales y todo, y la camioneta iba rondando el vecindario dando dulces a los niños. Y era se veía muy divertido, se veía una actividad bastante creativa y ujú, bastante, pues yo creo que hasta en cierta forma eficaz en no hacerte ver como el viejito amargado que se encierra en su casa, que odia a todos, que a la larga va a tener muy poco impacto evangelístico, ¿no? claro, Si tú eres una parte funcional de tu sociedad y no alejas a las personas dándoles bibliazos, diciendo, no celebres Halloween porque es del diablo, claro. realmente dudo de la influencia evangelística que puedas tener hacia tu propia comunidad, ¿no? Ujú, Entonces, ahora, obviamente, nada más como punto final, que creo que es un parámetro sumamente importante, es que todo esto tiene que ser bajo la cobertura y cuidado de la iglesia local. claro, No puede haber alguien que decida como tomar la batuta y decir, yo voy a cambiar el Halloween por mí mismo, ¿no? O sea, no puedes claro, hacerlo solo. Cristo dejó una iglesia por algo. Y ahora, en el peor de los casos, en los que un pastor o tu líder espiritual directo en tu iglesia te dice no participes, no te disfraces, para mí esa es una indicación que no debes de hacerlo. Por el mejor argumento que hayamos presentado el día de hoy, si tus líderes espirituales te dicen que no participes, pues Dios puso a tu pastor o a tu líder sobre tu vida por una razón, ¿no? Entonces hay que obedecer, ¿no? No invitamos a nadie a la rebeldía ni a la este, apostasía a su iglesia simplemente por no poder disfrazarte, ¿no? Sería algo muy ridículo también de nuestra parte hacer eso. Bueno, pero por el otro lado también creo, Raúl, que hay demasiado legalismo Ah, y, claro. y creo que Pablo nos da la receta y me gustaría usar tal vez los últimos minutos que nos quedan para, bueno, qué haría Pablo, ¿no? ¿Qué hizo el apóstol Pablo en estas situaciones? Porque en Primera de Corintios nos da la clave
muy bien, en 1 Ujú. Corintios 8, se dan situaciones similares. Había gente había cristianos nuevos que consideraban que era pecado comer carne sacrificada a los ídolos. O sea, había en aquellos tiempos templos paganos, y quiero decir, de dioses ajenos a Dios, donde sacrificaban animales y después esos animales los vendían como carne en el mercado. Y había cristianos que decían, "Ps, carne es carne y venga tu reino y vamos a echarnos unos Tacos. tacos ahí al pie del templo", y no le veían nada de malo. Y había otros cristianos que decían, a ver, estos están comiendo tacos sacrificados a los ídolos, ¿no? Tacos, por eso, carne. ¿Sí? Entonces Pablo les prescribe qué hacer en estos casos. Y voy a citar un pasaje un poco largo de 1 Corintios, pero creo que vale mucho la pena que abordemos esto. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que algo sabe, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Y lo que empieza diciendo Pablo es, los ídolos son no hay dioses más que un Dios. Los ídolos en sí no existen. Lo que existe es el significado que le damos a las cosas. Y ahí es donde estamos Ujú. hablando de intención. Y dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores con S minúscula, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios con D mayúscula y Padre con P mayúscula, del cual proceden todas las cosas y somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no todos hay en este conocimiento, porque algunos, habituados aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Voy a hacer énfasis aquí. Tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento de que de los ídolos y de Dios, etcétera, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y me parece que esta es la receta de Pablo para este tipo de cuestión, pero creo que también lo hemos malinterpretado este pasaje, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que la iglesia legalista de hoy dice, ¿sabes qué? Me ofende que vayas a pedir dulces, Raúl. Me ofende que vayas a pedir dulce, está Exacto. haciendo piedras de tropiezo. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si alguien va a dudar de su fe, vas a hacer que dude de Dios, que su fe tropiece, entonces mejor no lo hagas. Pero eso no es lo que está pasando con el Halloween. Lo que está pasando Sí, con el ese es un buen punto. Halloween es que llega una persona y te dice, estás participando de los demonios, te está juzgando, pero no es porque su fe esté tambaleándose, es porque Ujú. le ofende que hagas algo que piensa que es malo y en realidad no tiene nada de malo. Ahora, si tú sabes que una persona intrínsecamente va a tener un problema espiritual porque te está viendo participar de algo que piensa que es satánico, entonces ahí sí ten cuidado, ¿sí? Sí, claro, no, sí, definitivamente. Pero Eh, el ser piedra de tropiezo no quiere decir
me ofende lo que está haciendo ese hermano, entonces no lo puede hacer. Ese no es el sentido del pasaje de Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un buen punto. No es cuestión de si vas a ofender, es más para Pablo, no es cuestión si lo vas a hacer perder su fe. Claro. Y ahí es la cuestión ahí también es que también va a ser muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente va a hacerle a una persona perder su fe? Digo, algunos Bueno, pero a por, ver, Raúl, yo nunca he visto que una persona pierda su fe por ver niños pidiendo dulces. en efecto, y sí, es ese punto, ¿no? O ¿Me sea, entiendes? O O a sea, nosotros dándoles dulces a los niños, ¿no? Es- exactamente. sí, o sea, porque Entonces, le diste dulces, ya voy a dejar de ir a la iglesia porque Chris Dupont le está dando dulces a los niños. O sea, también hay que ser serios, o sea, y es que es el exactamente. problema también, ¿no? O sea, no hay no se toma con seriedad este asunto, se da puerta abierta a las supersticiones y a los Ujú, miedos y que lamentablemente a veces hace parecer que nosotros los cristianos le tenemos más miedo al enemigo que confianza al que murió por nosotros, ¿no? exactamente. Perdón que haga una interrupción. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar con oración y todo, algo que quieran concluir, algo con lo que quieran Pues concluir. tú primero, Moni, con qué te gustaría concluir y qué eh, algo, algo último que quisieras agregar antes de que cerremos? ¿Cuánto nos queda, Moni? Pocos minutos. Nada, yo por mi parte sí lo tomo así desde el principio. O sea, depende mucho la intención de la persona. Por ejemplo, a mí en lo personal, hablando del Día de Santos, pues soy de México, me gustan los colores de los altares que ponen con las fotos de los que se fueron, pero no creo que los muertos regresen. Se me hace algo lindo poner la foto de las personas que se fueron, pero no nada más ese día. Pero pues, me gustan las calacas de azúcar porque saben ricas o el dulce que ponen. Pero nada de eso es intencional para mi fe. Oye, ya estoy participando en cosas del diablo, Satánicas. satánicas. Soy mexicana, me gustan esos colores, me gusta recordar los que se fueron diario, ¿verdad? Pero en un altar con colores, con comida, se ve lindo. Sí, no les estás dando comida porque piensas que van a No, regresar a en mí la se me hace algo noche. como cultural, visualmente se me hace lindo, pero en mi intención no estoy festejando que regresan los muertos, etcétera. Entonces, yo sí soy mucho de qué estás festejando, cuál es tu intención. Exacto. Ujú. Raúl, últimos comentarios de esto, observaciones. Sí, definitivamente es un tema controversial. Yo sé que muchos cristianos no están de acuerdo con este tipo de evaluaciones y está bien, ¿no? Está dentro de nuestra libertad Sí, sí cristiana. sabes que nos van a crucificar cuando publiquemos esto, ¿verdad? Sí, hermano, he estado hablando de este tema en estas fechas durante los últimos 3, 4 años. Digo, también como parte de invitar a las personas a que lean los dos artículos que tengo sobre el Halloween y el artículo de Chris también. En el segundo artículo que yo tengo es donde analizo más seriamente el tema del origen del Halloween, el origen de estas tradiciones. Cito a los historiadores que mencioné hoy. Ujú. Pues al menos, si mínimamente puedo ayudar a que alguien en la iglesia se tome seriamente el tema del Halloween y mínimamente deje de esparcir el mito de que tiene origen druida celta, yo me doy por bien servido. Digo, si se Mm. disfraza o no, realmente a mí no me interesa, no va a pasar nada, no va a Ujú. ganar ni perder su salvación, como dice Pablo, ¿no? O sea, ni somos más buenos ni somos más malos por comer de los sacrificados a los ídolos, lo mismo, o sea, no somos ni más buenos ni más malos por disfrazarnos, pero si al menos se puede contrarrestar esta idea de que viene de un origen pagano, yo estoy más que contento por el live que hicimos hoy y los artículos y las discusiones que hemos promovido. Y creo que también para terminar, mi comentario sería este. Hagamos como Pablo. Y Pablo lo que hizo en Hechos 17 fue, para la época, algo aberrante. Les voy a decir qué hizo. Fue a uno de los lugares más paganos en el mundo, Atenas, y se paró en uno de los lugares más llenos de filósofos y les empezó a hablar a los atenienses citándoles a sus propios filósofos
y utilizando eso para llamar a su cultura y al mismo tiempo para hablar del Dios no conocido y decirle, le cita, cita ahí por lo menos 4 o 5 filósofos griegos, incluido ahí Epiménides, entre otros, y les dice, ese Dios que tienen ustedes ahí que adoran, ese Dios no conocido, de ese les vengo a hablar, y ¿saben qué? Es Jesucristo y resucitó de entre los muertos. Pablo tomó los elementos paganos de la cultura para redimirlos para Cristo sin comprometer su fe. Y yo creo que todos los días que hay en el calendario los creó Dios. Y todos los días son de Dios. Así es. Y es nuestro trabajo como cristianos redimirlos. Y si la gente está abierta a las cosas espirituales, mucho más fácil hablar en esta época de este tipo de cosas y decirle, bueno, ¿y tú crees en los demonios? ¿Qué piensas de el diablo? ¿Crees que existe? Y ¿sabes qué? Ahí ya estás listo para la carrera. Y quieres empezar la vida cristiana emocionante, sal a hablar con la gente de este tipo de cosas espirituales en Halloween y vas a ver la cantidad de pláticas que te pueden salir. Así que ningún día es pagano en sí mismo. El paganismo se lo atribuye cada persona y creo que es nuestro trabajo como cristianos predicar en todo tiempo y más aún en estas épocas. Y yo no le veo absolutamente nada malo el ir a pedir dulces o labrar eh, Calabazas. calabazas. No lo hago, me parece interesante, pero me parece que hay mucho elemento legalista en la iglesia, mucha ignorancia, y creo que si vamos a decir es que esta es una fiesta pagana, esta es una fiesta que tiene un origen oscuro, eh, los invitamos a leer el artículo y los artículos de Raúl, y más que eso vamos a seguir hablando de esta cuestión del paganismo. Y Raúl, tenemos pendiente por ahí, Moni, es la Navidad pagana. Tal vez lo hagamos dentro de un par de meses antes de la Navidad, pero recordemos que todos los días los creó Dios para nuestro beneficio y ningún día es en sí pagano. Muchas gracias, Amén. Chris. Muchas gracias, Raúl. Cerramos con una oración. Adelante, le damos Claro. el honor a Raúl. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Señor, te damos gracias por este día que me permites reunirme aquí con mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú has creado todos los días para ti, Señor, porque te alabamos y te celebramos a ti, el Dios dador de vida, todos los días del año. Señor, te damos gracias por la audiencia, por el ministerio que has traído hoy, que has puesto en manos de Chris y de su esposa, Señor. Te pido que los bendigas y los guardes y que este live sea para beneficio y edificación de otros, Señor. Te damos gracias por la vida de todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.